Por el señor Simeón Hurtado Palomino, concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. ¿Cuántos casos son? El señor abogado apelante puede hacer uso de la palabra por el término exacto de 5 minutos. Señores miembros del jurado, sintetizado el expediente que corre en autos, el 12 de julio del 2011. Disculpe, señor. El 12 de julio del 2011, ante el notario Mario Leiva de la provincia de Satipo, se formaliza una minuta entre los vendedores Fulgencio Melquiades Avellaneda y esposa Alicia Celinda Medina Espinosa, un terreno en el anexo de Chalhuamayo, Lleida, con una extensión de 5.002 metros cuadrados por la suma de 2.000 nuevos soles, vendidos al señor Artemio Pando Torres, humilde campesino con precaria situación económica, y este a su vez, ese mismo día lo vende a la municipalidad por la suma de 10.000 nuevos soles, pagados con cheques del Banco de la Nación, cuya prueba se encuentra en el expediente. Lo propio lo hace con otro señor Jorge Luis Valero, ese mismo terreno, esa misma suma. Otra transacción grave, porque ya le habían, con el albor criollo, señores magistrados, con la disculpa del caso, le había ligado. Cuando no era alcalde, el señor alcalde se adjudica un terreno en el Ministerio de Agricultura. Este terreno lo vende a sus concuñados y a su concuñado y su compadre por la suma de 70.000 nuevos soles. Y cuando es alcalde, este terreno lo vende a la municipalidad por 70.000 nuevos soles, perdón, por 180.000 nuevos soles. Señores, todo esto está aprobado por los registros públicos, está inscrito en los registros públicos. Todas las argucias, las artimañas que presenta son meramente subjetivos, nosotros somos objetivos. Tal sentido que incluso presenta una partida de matrimonio en mayo último con una señora cuando es conviviente y las autoridades lo prueban con un documento que adjunto en el expediente también. ¿Con qué finalidad? Para argumentar que no existe nepotismo. Señores, la ley es bien clara. El artículo 63, inciso 9, primer párrafo, dice que quien hace uso de esos recursos con personas interpósitas. Señores, la relación entre familia que se ha hecho esas transacciones no debe dejarse desapercibido por su magna asamblea. Señores, tiene que haber una sanción ejemplarizadora por un pueblo lejos para el bien de la salud de los niños, de los ciudadanos, y que no debe dejar desapercibido por la salud de ese pueblo. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor abogado Castiglioni por el término de 5 minutos. Máximo. Gracias, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados. Solicito a este ilustre colegiado se sirva a confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de Yaya, provincia de Satipo, que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado, Simeón Hurtado Palomino. En primer lugar, señor presidente, dignos magistrados, tenemos que establecer cuáles son las materias controvertidas. El peticionante, en su escrito de pedido de vacancia, establece 3 materias controvertidas. La primera, que Simeón Hurtado Palomino, en su condición de alcalde de la Municipalidad Estatal, habría realizado la compra-venta de manera irregular de la referida municipalidad para beneficiar directamente a un familiar. Y señalan cómo se produjo la compra y venta de un terreno de 5.000 metros cuadrados, que al final eran 10.000 metros en 2 partes, para que estos sean destinados a la construcción del estadio municipal. El segundo caso de la materia controvertida es que el señor Fulgencio Melquiades Avellano vende también a la municipalidad otros 5.000 metros cuadrados y que en final hacen 10.000 metros cuadrados. Y el tercer punto de la materia controvertida es que
Hay un testimonio de escritura de compra-venta de un terreno de 6 hectáreas por 70.000 nuevos soles. Entonces, en consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, tenemos que hacer el análisis a lo que ha venido realizando este ilustre colegiado. Mediante la resolución en el expediente 205 del año 2012, ustedes establecen cómo es el procedimiento para determinar la causal de vacancia establecida en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el numeral 9 del artículo 22, y no es la del nepotismo, cosa que no se ha invocado, que está en el numeral 8. Usted establece el colegiado que debe existir, primero, un contrato en el sentido más amplio. Segundo, que se acredite la intervención en calidad de adquiriente o transferiente. ¿De quién? Adquiriente o transferiente. El alcalde o regidor como persona natural. El alcalde o regidor por interpósita persona y un tercero, persona natural jurídica. Y más adelante, después que esto es de Santo Toribio, la resolución de Santo Toribio, han incorporado el interés propio y el interés directo. El interés propio en el caso que la autoridad forme parte de la persona jurídica con quien se contrata. Y el interés directo, que se acredite el interés del alcalde, donde se posterga el interés público y se beneficia el interés privado. Pues bien, la Municipalidad Distrital, mediante acuerdo de Consejo número 13, de fecha 12 de julio del año 2012, acuerda, primero, aprobar la compra de derechos de posesión del terreno con un área de 5.000 metros cuadrados de propiedad de Jorge Luis Valerio Yupanqui, que no es el alcalde y que es la persona que vende el predio, con minuta de transferencia de derechos y de posesión, por un monto de 10.000 soles. Segundo, aprobar la compra de derecho de posesión del tercero de un área de 5.000 metros cuadrados de Artemio Pando Torres, que no es el alcalde, en consecuencia no hay ningún contrato, con minuta de transferencia por un precio de 10.000 soles. Le otorgan en este acuerdo de consejo las facultades y el poder al gerente municipal para que pueda suscribir la minuta de compra-venta. Mediante acuerdo de consejo número 15, de fecha 30 de septiembre del 2011, se acuerda aprobar la compra de derechos y posesión de los 10.000 metros. Se unifican los dos terrenos de 5-5, de los 10.000 metros y los 20.000 soles, y estos, en el artículo 2, aprobar la transferencia de posesión del terreno en forma definitiva bajo la modalidad de donación del anexo Chalmavallo, de un terreno de 10.000 metros cuadrados que será destinado para las áreas deportivas. Entonces, en estas dos materias controvertidas primeras, la primera y la segunda que están juntos, ¿hay un contrato entre la municipalidad y un tercero? Sí. ¿Participa el alcalde? No. ¿Hay un contrato entre la municipalidad y un tercero? ¿Se privilegia el interés privado y se posterga el interés público? No. Al contrario, el terreno que se ha comprado es para las áreas deportivas. Y en el acuerdo de consejo 017 aprueban la transferencia de derechos de posesión en forma definitiva y encargan a las autoridades correspondientes para esto. En el tercer punto de la materia controvertida, porque me hubiera gustado escuchar una mayor amplitud sobre la materia controvertida, existe el acta de Consejo 019 del año 2011, en la cual el Consejo Municipal aprueba la exoneración del proceso de selección correspondiente a la adquisición de terreno de propiedad de los titulares registrales, don Santos Torres, Arturo Carlos Avellaneda Jauregui, Víctor Manuel Cuya, de un área de terreno de 6 hectáreas. Ninguna de estas personas es el alcalde. ¿Hay un contrato de la municipalidad? Sí, con un tercero. Hay un acuerdo de consejo, pero ninguno de estos es el alcalde. De 6 hectáreas, ubicado en tal parte,
¿Para qué? Para que éste sea destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública de la municipalidad y el mejoramiento de toda la infraestructura y al mismo tiempo para que sea utilizado como un bien municipal. Doctor, Termino, presidente. Estamos a los 5 minutos. El día de hoy hemos acompañado, ya se había acompañado el expediente Doctor, técnico, termine, los planos en los cuales se demuestra que este terreno que se exoneró en la compra va a estar destinado también a un bien público. En consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, el pedido de vacancia no está debidamente fundamentado y sustentado como establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El día de hoy, lamentablemente, no hemos escuchado que se sustente las 3 materias controvertidas que se señalan el pedido de vacancia. Por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, solicito a este colegiado se sirva confirmar el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, queda el voto. Expediente 359-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Jesús Gabriel Aranda More contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Supe correspondiente al señor Julián David Nishijima Villavicencio. Por el señor Jesús Gabriel Aranda More concurre el abogado Víctor Rodolfo Díaz González. Por el señor Julián David Nishijima Villavicencio concurre el abogado Luis Alberto Falcón Silva. Tiene uso de la palabra por el término fijo de 5 minutos el doctor apelante. Gracias, señor presidente. Gracias, dignos magistrados. Vengo en representación de mi patrocinado Jesús Gabriel Aranda More por haber interpuesto recurso de apelación contra el acuerdo de consejo número 06 que rechazó el pedido de vacancia del cargo de alcalde por estar incurso en lo establecido en el inciso 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Señores magistrados, señor magistrada, la vacancia formulada al alcalde distrital de Supe Pueblo, en el presente caso, se basa en los siguientes hechos. El alcalde presentó un expediente administrativo suscrito con una carta número 05 firmada por la tesorera, donde establecía que había contratado a un especialista, a un ingeniero especialista, para que hiciera la ficha de impacto de clasificación ambiental, un requisito que pide el Ministerio de Vivienda para dar viabilidad a los expedientes técnicos. Dentro de sus declaraciones, en este expediente técnico que se presenta y está fedateado por el secretario general, están los contratos, todo el procedimiento, los términos de referencia, pero hay algo más. En el interín, supuestamente, como era enero y no tenía presupuesto, el alcalde saca dinero de su bolsillo y contrata directamente a este señor, al señor ingeniero John Winder Soto Arbieto. Producto que él había pagado los 5.000 soles de su bolsillo, elabora un expediente técnico y pide con un informe 04 que le reembolsen ese dinero que había sido puesto supuestamente por el señor alcalde. Y presenta una resolución 031, la resolución directoral, que es la resolución donde aprueban el FICA para un expediente de agua de San Nicolás y Supe Pueblo. Y sobre ello, él, con un informe 04, dice, señores, yo he pagado los 5.000 soles, así que devuélvanme la plata. Y él mismo se saca una resolución de alcaldía, la 06, donde ordena que la tesorera le gire los 5.000 soles, no a nombre del supuesto ingeniero, se lo gira a nombre de él y cobra, según comprobante de pago, cobra 371 que obra en autos, cobra los 5.000 soles con descuento de ley girado a su propio nombre. Eso está en autos. Muy bien,
revisando, porque esto generó una denuncia periodística en la localidad, revisando las actas de la sesión ordinaria número 03 del 28 de marzo del 2011, esto es fundamental porque ubica al alcalde en el escenario del cobro y donde él participa directamente, él es el que solicita el FICA. Él dice que también obren autos los siguientes: así como a la fecha existen comentarios que me han pagado un dinero, si es porque cuando se fue a presentar el expediente técnico del agua de Supi San Nicolás al Ministerio de Vivienda para su financiamiento, se tenía que pagar una ficha por el impacto ambiental cuyo costo era 5.000 nuevos soles, declaración de él firmado en una acta de consejo. Y lo podía elaborar en dicho ministerio, entregándole en 15 días. Y tomé la decisión de hacer dicha ficha, pagando con mi dinero y luego ya la municipalidad me reembolsara dicho monto, ya que era mi dinero con el que había pagado a fin de poder cumplir con dicho requisito, ya que si no tomaba esa decisión no hubiese podido presentar dicho expediente y a la fecha vengo insistiendo que apruebe el financiamiento. Esta sesión, señor, se dio el día 28 de marzo del 2011. En la defensa, ya en el proceso de vacancia, en sede municipal ante el Consejo, declaración del abogado, del alcalde y del propio alcalde, que sostiene, dice: esta ficha generó la emisión de la resolución número 031-2011 del Ministerio de Vivienda, que resolvió otorgar la clasificación ambiental al proyecto integral de agua y alcantarillado para Supi San Nicolás. Acta de sesión ordinaria que consta en autos del día martes 10 de abril. Cuando le pregunta el señor Jesús Gabriel Aranda Mori, ¿quién quiero que me muestren la prueba si el alcalde emitió un recibo por la entrega de los 5.000 nuevos soles al proyectista? El representante del alcalde, su abogado, dice: pero si usted mismo ha presentado un recibo por honorarios por ese monto y que está pagado a nombre de John Wilder Soto Arbieto, eso está aprobado y lo pagó el alcalde. Declaración del propio alcalde. Y el alcalde más aún sostiene: alcalde Julián David Nishimami Vicencio, era necesario el FICA y cuando sale la resolución del Ministerio de Vivienda se procedió a pagar al proyectista porque así fue el trato. Si no se pagaba esa ficha, nuestro proyecto no hubiera tenido el financiamiento. Y eso lo comuniqué al Consejo en su oportunidad. Era un dinero que lo estaba arriesgando y no lo podía regalar. Hasta ahí, señores magistrados, señor presidente, un hecho tan generoso como el alcalde sacar plata de su bolsillo, funcionario público, es loable. Ahí se premiaba seguro el interés público, la necesidad que existía, pero resulta que por oficio el Jurado Nacional de Elecciones, como ya había contradicciones, acá teníamos de la propia institución fedateada, teníamos que el FICA no había sido realizado por este señor Winder, había sido realizado por otra persona. Y eso lo establecimos en la documentación. Y el propio Jurado Nacional de Elecciones pide informes al Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda le contesta que el ingeniero que había firmado el FICA era el ingeniero Ricardo Saúl Maguiña Flores. Pregunta. Doctor, ya es tiempo suficiente. Un minuto le pido por favor para clarificarlo. Ya, concluya. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta. ¿Quién cobró el cheque? El alcalde. ¿Quién contrató? El alcalde. ¿Este contrato para hacer esta consultoría era real? No, porque el propio Ministerio de Vivienda le dijo al Jurado Nacional de Elecciones que quien había suscrito este documento,
qué sustento para la resolución 031? Era otro ingeniero. Por estas consideraciones, señor presidente, vengo a solicitar a este honorable colegiado se sirva declarar la vacancia del cargo de alcalde, revocando el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia por la causales de restricción en las contrataciones, conforme al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muchas gracias. Puede ser la palabra por el término de 5 minutos el señor. Gracias, señor presidente, señores miembros del colegiado. En realidad, ya vemos nosotros, el jurado, con todo el respeto que se merece, debe estar hasta casi hastiado de las 6 vacancias que se están pidiendo contra el alcalde, todas desestimadas. Y hoy, una vez más, se pide la vacancia del alcalde, y como hemos escuchado en el informe del colega, en ninguna parte de su exposición ha sustentado con el artículo pertinente, que es el 22, inciso 9, concordante con el 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ha sustentado cuáles son los fundamentos jurídicos y de hecho que encajan o que realmente si tipifican o no por la causal que solicitan la vacancia. En ninguna parte. Es decir, la misma historia de siempre, que el alcalde contrató, se hizo pagar, etc. Y nosotros sabemos que ese articulado, esa solicitud de vacancia tiene, entre otras, que ya el jurado en numerosa jurisprudencia así lo ha establecido, y que no me permito repetir, dado a que recientemente, ya el escaso tiempo recientemente, mi colega anterior, en el caso anterior, valga la redundancia, ha señalado cuáles son los criterios que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para establecer cuándo hay esta causal de vacancia por el inciso 9 del artículo 22, concordante con el 63. ¿Cuáles son los criterios centrales o esenciales para que se dicte una medida de esta naturaleza como es la causal de vacancia? Primeramente, que haya un conflicto de intereses, es decir, que el alcalde, en este caso a quien se le pide la vacancia, haya firmado un contrato y haya, obviamente, antepuesto el interés propio antes que el público, antes que el municipal. Y lo otro, que tiene razón de ser el espíritu de esta norma, es que haya perjuicio patrimonial, es decir, se defraude. Y cuando se defrauda no es otra cosa que es afectar económico-patrimonialmente, de manera dolosa, a la entidad. ¿Hay perjuicio patrimonial? ¿Dónde está? No lo demuestra en absoluto. ¿Se hizo la ficha informativa? Efectivamente, ellos mismos con sus propias pruebas, es decir, quienes solicitan la vacancia, y ha sido corroborado, como bien ha mencionado, por el Ministerio de Vivienda a través del viceministro de Saneamiento y Construcción, alcanzando todo el expediente, que efectivamente se elaboró, se hizo el llenado por ingeniero sanitario calificado de la ficha informativa de clasificación ambiental. Es decir, el alcalde, efectivamente, de su propio peculio, ante una situación que obviamente, obvia mencionar, mi colega, ante una situación excepcional, se ve obligado para no perder un financiamiento en beneficio de la obra de mejoramiento de todo lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado de las zonas de Supe y San Nicolás, de donde procede mi colega, para esa obra fundamental. Se ve obligado a contratar los servicios de un ingeniero sanitario. ¿Por qué? Porque con ese riesgo se genera una situación que atentaba claramente contra el interés público y él pone de su bolsillo, con cargo obviamente a que le devuelvan posteriormente. ¿Por qué además? Y aquí viene otro por qué. No dice en qué fecha exactamente se realizó todo este trámite para obtener la ficha informativa de clasificación. Se hace entre fines de diciembre y el mes de enero del 2011. Diciembre del 2010 y enero del 2011. La municipalidad sí tenía dinero, pero no podía disponer de él. ¿Por qué? Porque como bien todos sabemos, por esas fechas se está instalando el nuevo presupuesto institucional y economía de finanzas. Ahora los pagos se hacen a través del CIAF y el Banco de la Nación, para poder dar algún efectivo, verifica si es que está debidamente aprobado a través del CIAF, en este caso con la autorización de economía y finanzas. O sea, no había posibilidad de disponer en efectivo. Y esa es la generosidad, efectivamente, bien ha dicho la palabra generosa, que está bien aplicada. Qué bueno que hay un desprendimiento de un funcionario público, un alcalde, en beneficio de la entidad para la que trabaja. O sea, no solamente no hubo perjuicio, sino que además
le hizo el favor, hay que decirlo con sus letras claras, no tengamos vergüenza, decirlo, le hizo el favor a su propia entidad. Y bien saben también que el alcalde no es una persona de insolvencia, es una persona que estuvo en el extranjero, es una persona que tiene de qué vivir, es una persona que tiene cómo autosostenerse. Entonces, en conclusión, se cumplieron los presupuestos de la causal de vacancia, que son numerus clausus, en donde no hay posibilidad de interpretación extensiva ni analógica. Se han cumplido los presupuestos elementales del conflicto de intereses. El alcalde ha contratado para su propio beneficio en desmedro de la municipalidad. Ha habido perjuicio patrimonial. Ahí están los informes del viceministro de Saneamiento y Construcción, que le ha alcanzado todo el expediente al Jurado Nacional de Elecciones y aprobando esa ficha de información de clasificación ambiental. Ahora bien, menciona que no está firmado, que es supuestamente, ellos lo dicen en su recurso de apelación, que es una simulación por una persona como Winder Soto Arrieto, a quien efectivamente se le hace el pago. El alcalde no ha negado nada en absoluto, lo ha dicho abiertamente en sesión de consejo. Es más, ahí están las actas, obviamente esa parte no la va a leer, en donde es felicitado por los regidores por haber solucionado al momento y no poner en riesgo esa gran obra de envergadura, que la lleva a cabo nada menos que la empresa Consorcio del Norte. Consorcio del Norte. Pues bien, no se cumplen esos presupuestos y cuando el señor recibe los 5.000 soles, ¿hay algún reclamo acaso del señor Maguiña Flores, quien firma la ficha de clasificación ambiental? ¿Hay algún proceso, algún acto irregular, indebido que se haya puesto de manifiesto a la municipalidad porque no se le haya pagado? No. ¿Por qué? Porque justamente ambos ingenieros trabajan en sociedad y es irrelevante quién recibe el dinero, lo importante es que se cumplió con el servicio. No hubo desmedro patrimonial de la municipalidad en absoluto. Eso no se prueba en absoluto para poder estar tipificando el delito de restricción de contratos previsto en el inciso 9 del artículo 22 concordante con el 63 del LB. Y para culminar… Señora, ha terminado el término. Sí, para culminar, señor presidente, concluya. Nosotros hemos acudido, y es buena esta reflexión última, hemos acudido a constantes pedidos de vacancia contra mi patrocinado. Y lo único que podemos ver es que no hay un interés real de salvaguardar los intereses de la municipalidad. No lo hay. Y esto lo decimos claramente, porque es bueno que lo sepa el Jurado Nacional de Elecciones. La ficha para llevar a cabo esa obra que se consiguió es llevada a cabo actualmente por la empresa Consorcio del Norte, que ahora se le critica como se le ha criticado en los anteriores pedidos de vacancia y que está relacionado con este hecho. ¿Y quién era el apoderado de esa empresa? Nada menos que mi colega aquí expuesto. Está acá, la empresa que está. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué ahora es la peor empresa cuando antes la presentó como la mejor? ¿Qué pasó? No voy a especular, solamente a decirle que los fines no son en beneficio de la municipalidad, sino para contrarrestar la gestión y por tanto solicito o reitero que se confirme el acuerdo de consejo y por ende se desestime la vacancia solicitada por el recurrente Aranda Moro. Es todo, señor presidente. Señor presidente, por alusión y por derecho de tiempo, señor presidente, me merezco una réplica. Tiene un minuto. Me parece, yo no estoy, señor Solamente presidente, al punto concreto. al punto. Yo no estoy en un proceso de vacancia y me parece que los criterios a veces morales de las personas y de los abogados son muy difíciles de medir. Me sorprende cuando alguien dice que el Ministerio de Vivienda manda y dice, oiga, el consultor es otro ingeniero y usted le ha pagado a otro y ha cobrado la plata por otro, sabiendo que ese estudio, como se revela en el expediente, fue hecho por una contratación que implica el contrato en el expediente y obra en autos, fue hecho por otro ingeniero, evidentemente, que no lo cobró porque la municipalidad pagó 315.000 soles, donde incluía el estudio de impacto ambiental. Entonces, salir con argumentos que no tienen nada que ver con la vacancia es reprochable, no solamente porque mancha la honra de los vecinos de Supe. El alcalde está procesado por 62 denuncias que bajo este mismo mecanismo de sembrar documentos y hacer contratos para cobrar él directamente, Doctor, por eso ha sido denunciado. le hemos dado Por un esos minuto. motivos, señor presidente,
señores magistrados, acá ha habido un delito. Se ha extraído la plata, se ha defalcado la municipalidad porque el señor que firmó el documento era otro y no al que ellos supuestamente le pagaron. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces, queda el voto. Expediente 742-2011. Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Antonio Requejo Quirós contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Tumán que ejerce el señor Rolando Barbosa Díaz. Por el señor Luis Antonio Requejo Quirós concurre el abogado José Luis Larios Bernal. Por el señor Rolando Barbosa Díaz concurre el abogado Alan Rodolfo Núñez Aldana. El señor abogado apelante puede hacer uso de la palabra por el término de 5 minutos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores integrantes de este organismo electoral. Debo señalar, en primer lugar, que el artículo 22, inciso 9, en armonía con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es una norma prohibitiva. Y como norma prohibitiva, me remito a la resolución del propio Jurado Nacional de Elecciones 236 del año 2009, que a la letra dice: como puede apreciarse, la disposición en referencia contiene una prohibición general, no pueden contratar. ¿Y a qué viene este planteamiento, señores integrantes del Jurado Nacional de Elecciones? El alcalde del distrito de Tumán, Rolando Barbosa Díaz, funcionario público por disposición de la Ley Orgánica de Municipalidades, a la vez es propietario de una empresa Betaconcre SAT, propietario con el 99.99% de acciones. Como dueño de esta obra, ha contratado con el Estado más de 18 obras en la región Amazonas y en la región Lambayeque. Esos contratos se encuentran en los actuados administrativos y que obran en el Jurado Nacional de Elecciones y que requiero que sean revisados minuciosamente para efecto de acreditar la actuación de este funcionario. No solamente se ha permitido contratar directamente con el Estado a través de su empresa, sino que también se ha permitido consorciar con otras empresas. Tan es así que en la obra Mejoramiento de las condiciones básicas de servicios educativos de la institución educativa número 08967 de junio, Moyobamba, San Martín, con fecha 22 de diciembre, la empresa Betaconcre consorcia con la empresa Arquitectura Construcciones SRL. Hasta ahí no hay nada de malo. Pero ¿qué resulta? De que esta empresa, que viene a ser su socia estratégica de la empresa Betaconcre, Arquitectura y Construcciones SRL, participa ya no en Amazonas, sino en la misma municipalidad donde el señor alcalde cuya vacancia se solicita es alcalde, o sea, en el distrito de Tumán. Y ahí esta empresa gana la obra, o sea, se le otorga la buena pro, se le adjudica la obra Mejoramiento del anillo vial, Avenida Santa Ana, Avenida del Tren, Avenida El Trabajo del distrito de Tumán. Y aún más, señores integrantes del jurado, ¿quién es uno de los miembros que integra este comité de selección? Lo integra el doctor Alan Núñez Aldana. ¿Y quién es el doctor Alan Núñez Aldana? Es funcionario de la Municipalidad de Tumán
jefe de recursos humanos. Y además, ¿qué cosa es? Es también trabajador de la empresa Betanconcret. Y eso queda debidamente acreditado, señores magistrados, porque el doctor Alan Núñez Aldana representa a la empresa Betanconcret en una obra que se le adjudica en la subregión de Chota. Estos documentos también los acabamos de presentar. Seguidamente, señores integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, hay otro hecho que también debemos denunciar y que deben tomar en cuenta. El ingeniero Orlando Torres Medina es regidor de la Municipalidad Distrital de Tumán, donde el alcalde de Tumán, pues lógicamente son amigos, pero este funcionario como regidor también trabaja en la Municipalidad Provincial de Bagua, donde es jefe de obras. Como jefe de obras, integra el comité de selección. Y oh maravilla, señores magistrados, ahí también Betanconcret consorcia, integra el consorcio Malecón y ganan una obra, construcción de pavimento rígido, sardineles, veredas y pintado de fachadas, encauzamiento de aguas pluviales del sector Malecón, Bagua. Y no solamente le adjudican la obra, sino también le adjudican la supervisión. Y la supervisión se la otorgan a la empresa del ingeniero González Uriartes Manuel Enrique, con RUC. ¿Y quién es el ingeniero González Uriarte Manuel Enrique? También gana otra obra en el distrito de Tumán para supervisar una obra ahí en el distrito de Tumán. Y no solamente eso, este señor ingeniero también es el responsable de los proyectos de inversión pública y la Municipalidad de Tumán le asigna pues el dinero por las consultorías que realiza. La defensa técnica considera, señores miembros del jurado, de que estos hechos se encuentran debidamente enmarcados en el artículo 63 como norma prohibitiva, en la cual no se necesita que exista un agravio para la institución que representa. Le están prohibiendo que esos actos no lo deben hacer. Su término ha concluido. Un segundo. Señores magistrados, yo debo hacer una reflexión. Le pedimos a todos ustedes que se revoque el acuerdo número 5 y se declare fundada la vacancia como símbolo de transparencia y realmente que el pueblo confía siempre en su Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor abogado por término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores miembros de magistrados de este ilustre jurado. Bueno, la defensa al respecto de lo expuesto y del procedimiento administrativo sujeto que es materia de vacancia, es puntual en respecto de lo siguiente. La solicitud de vacancia planteada por el solicitante de la vacancia es la contemplada en el artículo 22, inciso 9, que nos remite y nos relega al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referidas a la prohibición legal de contratar por parte de quién, del funcionario, del alcalde y del regidor que trabajan por una determinada dependencia municipal. Al respecto, señor presidente, este colegiado, entre otras resoluciones, ha emitido la resolución 171 del año 2009, que constituye un precedente vinculante jurisdiccional, puesto que establece y determina cuáles son los supuestos de hecho para la configuración
de la causal de vacancia contemplada en el artículo 63. Elabora o uniformiza criterios respecto de cuáles son los alcances, cuál es la correcta interpretación y cuáles son los supuestos de hecho para la configuración de esta causal. Justamente esta resolución que hemos ofrecido y que es de público conocimiento y le hemos corrido traslado también para que se informe el solicitante de la vacancia, contiene y determina fundamentalmente lo siguiente, que la finalidad de la norma contenida en el artículo 63 es la protección del patrimonio municipal, puesto que existiría un evidente conflicto de intereses cuando se ven colisionados los intereses comunes de la municipalidad frente a los intereses particulares, ¿pero de quién? Del señor alcalde, del regidor o del funcionario, quien en su posición privilegiada en la que se encuentra puede hacer mal uso de ese poder y de esa situación y por ende beneficiarse indebidamente. Hecha esta referencia, señor presidente, este dispositivo legal que ha sido desarrollado por esta resolución 171, que es un precedente jurisdiccional, también contiene y determina los supuestos de hecho de la norma. En primer lugar, tiene que existir un contrato típico o atípico que constituye el nexo. Que el alcalde, en este caso, participe como adquirente o transferente, así como lo han mencionado mis colegas que me han antecedido. Que se presente un evidente o que exista un conflicto de intereses y que el objeto de la contratación sea la contratación de bienes, servicios y obras públicas, pero municipales, es decir, obras, bienes y servicios públicos municipales dentro del área de la jurisdicción donde el funcionario ejerce competencia y jurisdicción, valga la redundancia. En tal sentido, pese a ello, señor presidente, y la publicidad de esta resolución, el solicitante de la vacancia, desde un inicio hasta este último escrito que ha presentado, ha narrado un conjunto de hechos y ha aportado un conjunto de pruebas que no guardan ni la más mínima conexidad con la causal de vacancia. Conexidad que este colegiado, señor presidente, en diversas resoluciones ha señalado cuando los hechos expuestos por el solicitante no guardan ni la más mínima vinculación y no se refieren a sustentar los supuestos de hecho contenidos en este artículo 63, para el presente caso, y que han sido desarrollados por el artículo, por esta resolución 171. Una muestra de ello, señor presidente, es lo que ha manifestado mi colega que me ha antecedido. Las pruebas las tienen ahí justamente en el expediente, pero también ha ofrecido un conjunto de resoluciones y providencias en las cuales el alcalde, señor presidente, es parte en procesos de investigación, pese a que le consta, señor presidente, de que nadie puede abocarse a conocer causas pendientes por un órgano jurisdiccional, señor presidente. Existen dos hechos fundamentales, hechos jurídicos esenciales y trascendentales para resolver el presente caso y que determina que no se ha violado ni ha transgredido ningún dispositivo legal, principalmente el artículo 63. El primero, que el ingeniero Rolando Barbosa Díaz, como empresario, constituyó una empresa denominada Beta Concrete, sociedad anónima que inició actividades en el año 2008. Dado su objeto social por ser una constructora, inició actividades, ha participado, ha perdido en licitaciones, ha participado, ha ganado la buena pro, ha contratado con el Estado de ejecutadoras, pero con la precisión, señor presidente, revisando el expediente vemos de que todos los contratos han sido realizados fuera del área jurisdiccional donde él ejerce competencia. Segundo punto y hecho fundamental para terminar, resulta ser que él se ha desvinculado desde el año 2008, según los instrumentos públicos notariales que ustedes tienen a la vista en el expediente, se ha desvinculado totalmente al haber, luego del procedimiento que establece la Ley General de Sociedades, transferido y vendido sus acciones a terceras personas en agosto del año 2012. Todas las vinculaciones que pretende hacer el señor respecto de los consorcios son con fecha posterior y aún así la empresa Beta Concrete, de la cual ya no es propietario el alcalde o el empresario Rolando Barbosa Díaz, no ha participado en ningún proceso de licitación dentro de la jurisdicción donde él ejerce el cargo de alcalde, señor presidente. Lo demás constituye solamente puras conjeturas
y apreciaciones que pretende arrancar del Jurado Nacional de Elecciones, cuando la resolución 171, señor presidente, es muy clara. No ha cumplido con sustentar los supuestos de hecho contenidos en el artículo 63 desarrollada por esta resolución vinculante. Por eso, señor presidente, pedimos que se desestime el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de Consejo Municipal que resuelve también desestimar el pedido de vacancia. Muchas gracias. Ya suficiente hemos escuchado, doctor. ¿Alguna pregunta? Entonces, quedamos al voto. Expediente número 377-2012. Recurso de apelación interpuesto por los señores Richard Robert Soria Fuerte, Giovanna Vizcarra Espinosa y Jorge Atúncar de la Cruz, contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de suspensión de sus cargos de los señores Víctor Modesto Salcedo Ríos y Emiliano Cantocente, alcalde y regidor respectivamente del Consejo Distrital de El Agustino. Los señores Richard Robert Soria Fuerte, Giovanna Vizcarra Espinosa y Jorge Atúncar de la Cruz no han acreditado abogado. Por los señores Víctor Modesto Salcedo Ríos y Emiliano Cantocente concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. El señor abogado Castiglioni puede hacer uso de la palabra por el término de 5 minutos. Gracias, señor presidente, distinguidos integrantes de este ilustre colegiado. Solicito al colegiado se sirva a confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Distrital de El Agustino que rechaza el pedido de suspensión contra mi patrocinado Víctor Salcedo y el teniente alcalde, Emiliano Cantocente. Señor presidente, dignos magistrados, este pedido de suspensión tiene un antecedente. El Jurado Nacional de Elecciones, en una resolución 001-2011, señala que en etapa del proceso electoral que al estar Víctor Salcedo con vacaciones, el Jurado Nacional de Elecciones, y se le pidió que se lo suspenda y no se le suspendió, el Jurado Nacional de Elecciones señala en esta resolución que las vacaciones de un alcalde las debe aprobar el Consejo Municipal. Posición que democráticamente me permito discrepar. ¿Hay opiniones de servir? Sí. ¿Hay opinión del jurado? Sí. Pero no hay una norma expresa que señale que el Consejo Municipal aprueba las vacaciones del alcalde porque este es un derecho y un beneficio laboral. Pues bien, vamos a ver de lo que se trata. En primer lugar, antes de entrar a la cuestión de fondo. Si nosotros, entonces, si vamos a analizar que corresponde al Consejo Municipal, ¿qué dicen los artículos 102, 103, 110 del Decreto Supremo 005-90 PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa? El 102, las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la ley, funcionarios públicos que tienen derecho al uso vacacional. El 103, las entidades públicas aprobarán el mes de noviembre de cada año el rol de vacaciones. Y esto es lo interesante. El 110, las licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores. A, goce de remuneración por enfermedad, por gravidez, por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos, por capacitación oficializada, por citación expresa, judicial, militar o policial, por función edil de acuerdo a la ley 23853, la anterior ley orgánica de municipalidades. Sin goce de remuneración por motivos particulares, por capacitación no oficializada. Y acá dice, a cuenta de periodo vacacional, por matrimonio, por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos. Estamos hablando, dice, la licencia que tiene el alcalde. Es decir, se suspende. Muy bien. ¿Qué es lo que están argumentando? La suspensión nos remite al numeral cuarto del artículo 25 por falta grave de acuerdo al reglamento interno de consejo. La resolución 034 del año 2004 estableció los requisitos que se necesitaban para tener la suspensión, que deben estar establecidas en el reglamento interno de consejo. En razón de ello,
este colegiado ha emitido la resolución 409 del año 2009, donde desde el numeral 9 hasta el 13 establecen los requisitos que debe tener los reglamentos internos de consejo, donde se señala las faltas, la gravedad de la falta, donde se debe señalar expresamente la conducta, el principio de culpabilidad y al mismo tiempo el lugar en que éste se produjo. La resolución 485, donde dicen que la Ley Orgánica de Municipalidades remite al artículo 25, numeral 4, donde debe tenerse en cuenta el principio de tipicidad, por ser la suspensión una sanción. La vacancia es otra sanción, la cual se divide en dos partes que ya hemos visto con anterioridad. Y la resolución 680, punto 5, dice en la resolución 409, donde se señala una serie de parámetros para la actuación sancionatoria de los consejos municipales al momento de imponer la suspensión a cada uno de sus miembros. Pues bien, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo falta grave, dicen que se configura falta grave, que mi patrocinado habría incurrido en falta grave, citan el artículo 64 del reglamento interno de Consejo de la Municipalidad Distrital del Agustino, hacer gestos obscenos, pronunciar palabras soeces o frases ofensivas que afecten la reputación, el honor, la intimidad o la imagen de la persona o miembros del Consejo. Situación que en ningún momento se ha presentado. Mi patrocinado estaba haciendo uso de su derecho vacacional y estaba en un distrito donde había una actividad política. Numeral E. Incumplir las atribuciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 27962. El artículo 9 es atribuciones del Consejo, no son atribuciones del alcalde. El alcalde no puede incumplir las atribuciones del 9. Las atribuciones del alcalde están en el 5 y en el 20. En consecuencia, no se puede, bajo el principio de tipicidad y de legalidad, no se le puede aplicar un artículo que no le alcanza al alcalde. Es al Consejo Municipal, el cual está integrado por los regidores y que el alcalde lo preside. Incumplir las atribuciones y obligaciones establecidas en el artículo 10. El artículo 10, que es una mala redacción de la ley, dice atribuciones y obligaciones de los regidores, porque debería ser atribuciones uno y obligaciones otro. Pero es de los regidores, no es del alcalde. Y en el 65 dice, con sanción por suspensión al cargo por un periodo de 30 días. Entonces, ¿cuál es la falta grave que ha cometido mi patrocinado dentro del reglamento interno de la Municipalidad Distrital del Agustino para que se le pretenda sancionar? Y en segundo lugar, en el caso del teniente alcalde, se pide su sanción porque asumió el despacho de alcaldía cuando el alcalde estaba haciendo uso de su derecho vacacional. Perdón, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice, en caso de vacancia, ausencia, suspensión, lo reemplaza al alcalde, el teniente alcalde, palabra que es un único artículo que nombra al teniente alcalde, el teniente alcalde, que es el primer regidor hábil de su lista. En consecuencia, señor presidente, dignos magistrados, al no estar configurado ninguna causal de suspensión por falta grave de mi patrocinado, solicito a este colegiado se confirme el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de suspensión. ¿Alguna pregunta, Flores? Ya, al voto queda. Expediente número 393-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Raúl Alfredo González Trauco contra el acuerdo de consejo número 36 que declaró improcedente la solicitud de adhesión al procedimiento de vacancia y contra el acuerdo número 38 que declaró improcedente la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Ventanilla correspondiente al señor Omar Alfredo Marcos Arteaga. Recurso de apelación interpuesto por el señor Augusto Nemesio Espinosa Ulloa contra el acuerdo de consejo número 38 que declaró improcedente la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Ventanilla que ostenta el señor Omar Alfredo Marcos Arteaga. Por el señor Raúl Alfredo González Trauco concurre el abogado William Arturo Galindo Peralta. Por el
señor Augusto Nemesio Espinosa no se ha acreditado abogado. Por el señor Mario Abraham Crespo León concurre el abogado Juan Enrique Talavera Morales. Por el señor Omar Alfredo Marcos Arteaga. En este caso, señor, los abogados solicitan compartir su tiempo. Concurren los abogados Aníbal Quiroga León y Domingo García Belaúnde. 2 minutos y medio. Los abogados que van a compartir serían 2 minutos y medio cada uno, pero exacto. Entonces tiene el uso de la palabra el señor Peralta Carrillo, el apelante. Señor presidente, señores magistrados, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Señores magistrados, en este procedimiento de vacancia del señor alcalde Omar Marcos Arteaga, permítanme hacer una referencia a 2 puntos importantes antes de entrar al fondo del asunto. Se ha presentado un desistimiento presentado por el señor Augusto Espinosa Ulloa, que después de haber iniciado este procedimiento y posterior a que se concedió el recurso de apelación, ha presentado el desistimiento. Señores, permítanme hacer referencia también a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, el expediente J 2011-0756, que se señala en el punto 11 que los procedimientos de vacancia corresponden a lo que se denomina el derecho difuso, a un interés colectivo. En ese sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 5270-2005, proceso de amparo TC, y en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el desistimiento no cabe en procesos que se discuten derechos difusos. Ese en un extremo, señor. Otro extremo, también debo hacer referencia importante, antes de entrar al fondo del asunto, del tercero legitimado. E igual hago referencia al mismo expediente del Jurado Nacional de Elecciones, el expediente J 2011-0756, que se señala que este tipo de procedimientos es de derecho difuso. Consecuentemente, cualquier persona, por tratarse de un interés colectivo, es más, el Jurado Nacional de Elecciones, en pleno, cita el artículo 44, cabría agregarle también el artículo 38 de la Constitución Política, en la cual todo ciudadano tiene el deber de defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Pasando al fondo del asunto, señores magistrados, si me permite, por favor, un minuto adicional. Debo señalar ya en el fondo es la vacancia del señor alcalde por haber incurrido en la causal señalada en el artículo 22, inciso 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Vale decir que el señor alcalde injustificadamente se ausentó los días 31 de enero, 14, 22 de febrero, 10, 21 y 29 de marzo del 2011. Señores magistrados, el señor alcalde no se le ha ocurrido mejor idea que señalar en este procedimiento de vacancia, ¿no? Descuetamente ha presentado 6 cartas con números correlativos y ha señalado que no puede asistir a las reiteradas sesiones de consejo porque tenía que atender, su agenda se encontraba recargada y tenía que atender otros temas relevantes o que tienen que ver con su función de alcalde. Pues señores, entrar en un tema, creo, justificar la ausencia en las sesiones de consejo, que es un tema principal, que además por la propia ley orgánica es dedicación exclusiva las funciones de alcalde, tratar de justificar, decir, señores, justifico mi ausencia a las sesiones de consejo porque tengo que atender, mi agenda se encuentra recargada, porque tengo que atender otros temas relacionados a mi función. Creo que es completamente absurdo. Ver el tema de la justificación o no, creo que va por un tema casuístico y un tema de un test de ponderación y de razonabilidad. Resulta razonable y atendible que el señor alcalde haya inasistido a 6 sesiones de consejo alegando que tiene que atender otras funciones relativas a su cargo. Creo que no. Creo que adicionalmente a eso, si el jurado acepta esa hipótesis, entonces mañana más tarde cualquier alcalde va a dejar de asistir a las sesiones de consejo porque tiene que atender otros asuntos relacionados con su cargo. Más aún, señor, creo que
estar en las sesiones del Consejo es una de las funciones más importantes y elementales dentro de las funciones atribuidas en la Ley Orgánica de Municipalidades a los señores alcaldes. Entonces, para terminar, señores magistrados, no podríamos entonces caer en el absurdo, en señalar que no asisto a las sesiones del Consejo porque tengo que atender otras cuestiones que, por un sentido común, tendrían que ser secundarias. Señores magistrados, ya anteriormente este colegiado ha emitido la resolución 050, que fue declarada nula por mayoría, con los votos del doctor Bracamonte y del doctor Urbina, no por una cuestión de fondo, señor. Se argumentó que había una afectación al debido proceso, una inadecuada argumentación. Los votos de minoría están claros. El señor alcalde no puede alegar de dejar de hacer lo principal alegando cuestiones secundarias. Peor aún, señor, peor aún, si esas cuestiones secundarias no se encuentran probadas. Ahora, cuando recién, después de la resolución 050 que ustedes han expedido, ha bajado, se han presentado unos documentos para dar cierta tufo de legalidad o para tratar de justificar lo injustificable. Se han presentado documentos apócrifos y se ha señalado, sí pues, ahora me ausenté porque tenía otras reuniones, pero ¿por qué no lo dijiste en todo este procedimiento en este año? No, ¿verdad? Me había olvidado, pero ahora sí los tengo, los documentos. Tenía que atender otras reuniones en el gobierno regional. Eso es completamente absurdo y considero, señores magistrados, que el señor alcalde ha incurrido en lo señalado en la causal de vacancia, que es el inciso 7 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Consecuentemente, pido a este respetable colegiado se proceda a revocar el acuerdo del Consejo número 38 y se proceda a declarar la vacancia del alcalde de Ventanilla. Muchas gracias, señores magistrados. Puede ser, él va a compartir, ¿no, doctor? ¿Quién va a compartir? No, señor. Concurre por el señor Mario Abraham Crespo León, el señor Juan Enrique Talavera Morales. Tiene usted la palabra, doctor, por el término. Perdón, señor. Con la venia del señor presidente y al amparo de lo dispuesto en el artículo... El apelante tiene 5 minutos y ya concluyó. ¿O 3? Otra parte. 2. ¿Acumulados son? Ah, ya. Son acumulados. Con la venia del señor presidente y de los señores magistrados, 5 minutos, al amparo de lo dispuesto en el los artículos de la Constitución que cito, artículo 2, inciso 2, principio de legalidad, artículo 2, inciso 17, derecho de participación, artículo 2, inciso 20, derecho constitucional de petición, artículo 1.3, no inciso 3 de la garantía constitucional del debido proceso, procedo a sustanciar los fundamentos de hecho y de derecho que amparan revocar la resolución de Consejo y revocarla y reformándola, declarar fundado el recurso de apelación, consecuentemente fundado el recurso y la pretensión de vacancia al haberse incurrido en la causal establecida en el numeral 7, artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo siguiente. Como bien me ha antecedido en el uso de la palabra mi colega, creo necesario precisar al respecto los siguientes puntos. En cumplimiento del mandato del Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Distrital de Ventanilla emitió el Acuerdo de Consejo 038-2012 de fecha 26 de abril del 2012, que señaló en su parte considerativa que, a pesar de no existir un procedimiento por el que se regule la presentación de la justificación de inasistencia en las sesiones ordinarias del Consejo, en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 050 del Jurado Nacional de Elecciones y el auto número 2 del Jurado Nacional de Elecciones, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla presentó ante el Pleno del Consejo Distrital documentación y las cartas que se presentaron ante la Gerencia General y Secretaría Municipal con las que justifica de forma oportuna su inasistencia y en mérito de ellas resolvió declarar improcedente la solicitud de vacancia a cargo del alcalde de la Municipalidad de Ventanilla. De la lectura de dicho acuerdo se desprende del Pleno del Consejo Municipal no ha cumplido con lo ordenado en el quinto considerando de la resolución número 050-2012 del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el Consejo Municipal, en tanto instancia administrativa decisoria, no ha discutido si las inasistencias del alcalde en las sesiones ordinarias del 31 de enero, 14 y 22 de febrero y 10, 11 y 29 de marzo del 2011 podían ser justificadas o no. Sin embargo, de la revisión del expediente se verifica que las cartas presentadas por el alcalde Omar Alfredo Marcos Arteaga para justificar sus inasistencias a las sesiones ordinarias en materia del presente análisis no hace mención qué función de representación ha realizado a nombre de la entidad edil, ni mucho menos ha acreditado los medios probatorios que la acrediten, es decir, que consisten en una serie de afirmaciones carentes de sustento jurídico probatorio,
que en este caso, aplicando supletoriamente el artículo 188 del Código Procesal Penal, perdón, del Código Procesal Civil, justamente serían meras afirmaciones. Es por ello, señor presidente y señores miembros de este distinguido tribunal, que en consecuencia de la inasistencia del alcalde a las sesiones ordinarias del Consejo de fecha 31 de enero, 14 y 22 de febrero, 10, 21 y 29 de marzo del 2011, no han sido justificadas y en atención a las pruebas que obran en el expediente, no resultan suficientes ni idóneas para crear convicción, puesto que la documentación que recientemente ha presentado es manifiestamente extemporánea. Teniendo en cuenta ello, el doctor Omar Alfredo Marcos Arteaga ha incurrido en la causal contemplada en el artículo 22, numeral 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo expuesto, solicito respetuosamente tener presente y resolver, revocando el acuerdo de consejo que declara improcedente la vacancia, reformándola, declarar fundado el recurso de apelación, consecuentemente fundada la causal de vacancia, a reincurrir en la causal específica en el artículo 7, artículo 22, numeral 7. Muchas gracias. Ahora sí, puede hacer uso de la palabra el doctor por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Él no señor comparte, presidente, compartida. Usted va a compartir, doctor, ¿no? sí, doctor, pero del otro lado han hablado dos abogados y... Por eso, acá es que solo 5 minutos, tenemos varios casos. Sí. 5 minutos, 3 minutos le voy a dar, 3 minutos a cada uno. 3 minutos suficiente. Señor presidente, señores magistrados, el asunto que es materia de la presente vista es simple en los hechos, simple en el derecho, pero complicado en la situación turbia que debajo se está presentando. La pregunta es muy simple, ¿no? ¿Existe o no existe la revocación de oficio? Porque si existe la revocación de oficio, en realidad poco tendríamos que decir. Hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones donde por mayoría se ordenó que Ventanilla hiciera una nueva resolución. Frente a eso se planteó una reconsideración y el propio jurado aceptó el desistimiento del peticionante. El propio peticionante, el señor Nemesio Ulloa, quien ahora está representando, se desistió del recurso de reconsideración y por lo tanto dejó firme esa resolución. Y Ventanilla cumplió con hacer una nueva resolución. Sin embargo, el señor Nemesio Ulloa, que aparentemente se desiste acá, apela de la resolución nueva expedida por Ventanilla en cumplimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Pero luego de esa apelación se vuelve a desistir y mediante documento notarial con firma legalizada y bajo declaración jurada, el 10 de mayo señala ante un notario, ¿no es cierto?, que no solamente se desiste de la apelación de la nueva resolución de Ventanilla, sino que además adjunta una declaración jurada legalizada donde expresa que ha sido utilizado indebidamente su firma, falsificándola para aparentar que autorizó los escritos presentados ante la referida municipal distrital, a fin de ocasionar perjuicio al señor alcalde Ventanilla. Posteriormente a esta declaración, se presenta el señor González Trauco diciendo yo soy tercero adherente y continúa el trámite del señor Ulloa. La pregunta es si eso es posible hacerlo. Es decir, la pregunta es si el trámite de revocación tiene o no tiene un límite o va a ser permanentemente dado. Hemos escuchado hace un rato que se ha hecho una referencia impertinente al tema del control difuso, al sistema difuso o a los derechos aparentemente colectivos o intereses difusos. Ese es el tema, ese es el trámite que existe verdaderamente en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, una persona presenta un pedido de vacancia, aparentemente le falsifican la firma, se desiste el tema y el trámite sigue y aparece un tercero y luego a un cuarto, un quinto y el tema nunca va a terminar. La pregunta entonces final sería la siguiente: ¿cuál es la materia del grado? El señor Ulloa aparentemente apeló de la resolución. El señor Ulloa fehacientemente se desistió de esa apelación. No hay entonces grado que resolver. Posteriormente se presenta un tercero que dice yo soy adherido, pero el adherido sigue la suerte principal del titular del pedido de revocación y por lo tanto él quiere continuar el trámite. Y luego se aparece un cuarto adherido, cuyo abogado hemos escuchado hace un instante, que solicita también que se pronuncie sobre el fondo. Pero no hay apelación. La apelación original contra la resolución expedida por la Municipalidad de Ventanilla, expedida nuevamente por mandato del Jurado Nacional de Elecciones, no fue materia de una apelación válida porque la apelación que se dio ha sido materia de un desistimiento. Por lo tanto, yo solicito al Jurado Nacional de Elecciones que se declare que no hay grado de apelación porque ha habido un desistimiento y que se ordene investigar los hechos en donde notoriamente y con declaración jurada notarial se han acusado falsificación de firmas de distintos ciudadanos de Ventanilla para producir perjuicio y ocasionar esos trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones, que no es para esto, para lo que está la justicia electoral. Gracias, señor. Un ratito, tiene que terminar. No, el otro. El doctor García Belaúnde. Gracias, señor presidente, señores miembros. Voy a ser muy breve
porque Sí. ya el doctor Tiene 2 Quiroga ha minutos dicho. y medio. Lo que quiero aclarar es de que mi distinguido colega me parece que tiene una confusión conceptual sobre lo que son intereses difusos o derechos difusos. El derecho difuso es un derecho colectivo que afecta a los derechos fundamentales, como es el caso de los consumidores o usuarios. Esto no es así. Y además, esta jurisprudencia que él ha mencionado, que no la tengo presente honestamente, pero que lo voy a ver, número uno, entiendo yo, hasta donde recuerdo, porque hay muchas sentencias, de que está referido a un proceso de inconstitucionalidad, a un proceso de inconstitucionalidad. Número uno. Número dos, esa jurisprudencia ha sido cambiada. Y número tres, eso no es vinculante, no es precedente vinculante. Y número cuatro, las cosas que decide el Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, son para ese ambiente. Acá estamos en otro panorama, en otro aspecto. Acá el derecho que estamos viendo es un derecho administrativo, electoral, etcétera, que tiene un fundamento constitucional, evidentemente, pero que no es estrictamente constitucional. En consecuencia, esto está totalmente ajeno. Gracias, señor. Ya, un minuto tienes. Un minuto. Muchas gracias, señores magistrados. No confundo. Se equivoca mi distinguido colega porque no confundo los criterios. Se lee bien claro en la resolución expedida por vuestro despacho, en donde señala expediente J 2011-0756, donde está la intervención de un tercero, y señala que el procedimiento de vacancia corresponde a un interés y derecho difuso. Y un interés y derecho difuso, la titularidad del derecho le corresponde a todos. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional, y le vuelvo a señalar, la jurisprudencia es 5270-2005, proceso de amparo TC, que efectivamente hace referencia a la acción de inconstitucionalidad 006-2003, donde se señala que el desistimiento no procede en un proceso de esta naturaleza cuando tiene que verse derechos difusos. Es más, señor magistrado, el tema se trata de ventanilla. Una asociación que veía el tema de ambientes reclama su derecho difuso y después, oh, casualidad, se desiste. No, señor, no cabe el desistimiento. Y además que no cabe el desistimiento, también se puede incorporar un tercero. ¿Por qué? Porque es el bienestar común, tal como lo ha citado el Jurado Nacional de Elecciones en esta resolución que tantas veces he mencionado y en donde se hace referencia al artículo 44 de la Constitución Política. Doctor, ha concluido. Gracias, gracias, señor magistrado. Tiene la palabra el mismo término. Muchas gracias, señor. Para replicar, evidentemente pues hay una confusión de las cosas, ¿no? Cuando se pretende aparecer un pedido de vacancia, donde a un ciudadano se le suplanta la firma, donde el ciudadano va a un notario y legaliza diciendo, ese no es mi firma, yo me desisto del tema, pero eso no toma validez. Y entonces se hace tomar la posta a un tercero y luego un cuarto y luego un quinto y el tema no va a acabar nunca. Ya vamos a determinar El tema es concreto, para concluir el minuto, señor presidente. Los intereses difusos regulan temas de medio ambiente, consumidor, y la jurisprudencia que se ha citado tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad, que es un tema abstracto, en donde 5.000 ciudadanos o más pueden presentar una acción. En este caso no. La ley orgánica de municipalidades dice claramente, y el Jurado Nacional de Elecciones dice claramente que la vacancia se pide por un titular. Si no, ¿por qué razón entonces en la vez pasada el jurado aceptó el desistimiento del propio peticionante? Si no le corresponde a él, le corresponde a cualquiera. Ese titular del derecho es el que lleva adelante la vacancia. Esa posta no puede ser tomada por otra persona. Esa persona es la que se ha desistido. Y si se ha desistido, no hay punto de vacancia que resolver en el presente grado. Gracias, señor. Ya no. Queda el voto. Expediente número 337-2012. Recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Arredondo Maita contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión de su cargo de alcalde del Consejo Distrital de Santa Rosa de Saco. Por el señor Juan Carlos Arredondo Maita concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. No. Por el señor Hugo Rodrigo Chuco Espinosa concurre el abogado Juan Marino Fabián Peña. En los pin sextos estamos, ¿no? Número 6, señor. Ya. Tiene uso de la palabra el doctor Castiglioni por el término de 5 minutos, como apelante. Gracias, presidente, señora magistrada, señores magistrados. Solicito a este colegiado se sirva declarar fundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo 018-2012 de fecha 9 de abril del 2012 que aprueba suspender en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco al señor Juan Carlos Arredondo Maita por 30 días en mérito a la solicitud presentada por el señor Hugo Rodrigo Chuco Espinosa.
Esto tiene dos partes, señor presidente, dignos magistrados. En primer lugar, el pedido fue presentado con fecha 5 de enero. Solicito ese acuerdo de suspensión del cargo de alcalde y tiene un aspecto sumamente interesante en el argumento segundo. Dice, el sustento de mi pedido en los siguientes fundamentos de dicho derecho. El 31 de mayo del 2011, en sesión extraordinaria del Consejo de la Municipalidad de Santa Rosa de Saco, se acordó la aprobación de los documentos de gestión, entre ellos el 31 de mayo del 2011. Hago la puntualización porque voy a utilizar más adelante el reglamento de Consejo que ha sido aprobado el 31 de diciembre del 2011. O sea, preciso. La supuesta infracción que se le atribuye a mi patrocinado en el propio petitorio es 31 de mayo del 2011. Y el reglamento de Consejo se aprobó el 21 de diciembre del 2011. O sea, al finalizar el año, reglamento que no estuvo vigente en el momento que se habría configurado la supuesta causal de suspensión. No hay ningún argumento sobre la suspensión, no se dice en qué consistiría la suspensión y solamente se señala el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En razón de ello, señor presidente y los magistrados, la municipalidad le envía una carta 11 en la cual le dice precise su petitorio y la causal en la que se encontraría inmersa el alcalde y adjunte los medios probatorios. Con lo cual, con fecha 25 de enero del 2012, absuelvo la carta número 1. Y el primer punto, dice primero, segundo párrafo, dice Juan Carlos Arredondo Maita, falta grave ya que generó perjuicio a la municipalidad al permitir que se haya contratado y gastado dinero de la municipalidad en la elaboración del TUPA, que resultó clonado y que inclusive no fue presentado oportunamente. ¿Ok? No dice cuál es la causal, dice que el TUPA de la municipalidad al momento que se colgó en la página web tenía el nombre de una municipalidad distinta, en una de sus partes, ¿correcto? Después, con fecha 31 de enero, se le envía una nueva carta para que precise cuál es del artículo 25. El artículo 25 tiene 5 numerales, la falta. Y vuelve a señalar con fecha 2 de febrero de que es el perjuicio y del TUPA. Entonces el tema es, se aprobó un TUPA, el cual se colgó en la web y que tenía errores. ¿Correcto? Ese es el tema. Entonces, corresponde al jurado establecer cuál es el artículo pertinente. Muy bien. El acuerdo de consejo número 039, de fecha 31 de mayo, aprueba la conformación de la comisión especial integrada por los regidores tales, para elaborar el TUPA, Consejo Municipal. Dictamen 02 de la Comisión Especial de Regidores de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, dictamen. Recomendar la aprobación del proyecto de ordenanza municipal que contiene el TUPA. El Consejo nombró una comisión, la comisión lo preparó, comisión de regidores, donde no participa el alcalde, y la comisión recomienda que se apruebe el dictamen. Acuerdo de Consejo 043. Acuerdo 043-2011 de fecha 8 de junio del 2011. Aprobar, artículo 1, acuerdo de consejo, aprobar el dictamen 002 que recomienda aprobar el proyecto de ordenanza del texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco. Consejo Municipal. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Consejo Municipal está integrado por los regidores y el alcalde. Y el artículo 17 dice que el alcalde no vota, solamente vota en caso de empate. El jurado ha hecho la interpretación que en caso de vacancia, porque dice los 2/3 del número legal de miembros, vota también el alcalde. ¿Correcto? Entonces, ¿quién aprueba ese Consejo Municipal? Ordenanza 017 de fecha 9 de junio del 2011. Aprobar el texto único de Consejo Municipal, ordenanza.
aprobar el texto único de procedimientos administrativos TUPA de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, que consta de 131 artículos, procedimientos administrativos y folios, documentos que forman parte integrante de la presente disposición municipal. El Consejo Municipal aprobó el TUPA. La comisión lo revisó, lo preparó. La comisión de regidores recomendó su aprobación, el Consejo aprobó el dictamen y el Consejo aprobó el TUPA. Y al alcalde lo quieren sancionar por 30 días porque ese TUPA tiene errores. La pregunta es, ¿quién aprobó el TUPA? ¿El TUPA lo aprobó el Consejo Municipal? Pues bien, no, como en el petitorio no dicen cuál es la falta que habría, o sea, cuál es, en qué numeral del reglamento interno y en qué numeral de la Ley Orgánica de Municipalidades estaría incursa la causal de suspensión. Termino, presidente, con esto. Como no dice, en la resolución donde se suspende a mi patrocinado, que es la resolución 018, se menciona hasta en 2 oportunidades el artículo 125. Pero el artículo 125, señor presidente, dignos magistrados, de este reglamento interno que fue aprobado el 21 de diciembre del 2011, reglamento que no estaba vigente cuando se aprobó el TUPA. ¿Y qué es lo que estaba vigente en ese momento? Fue un TUPA del 15 de mayo del 2007 que no fue publicado y no hay ordenanza. Es decir, cuando se comete supuestamente principio de temporalidad, principio de legalidad, cuando se comete la supuesta falta grave de mi patrocinado, no había TUPA porque no se había cumplido con la publicación conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y cuando aprueban su suspensión, le aplican un TUPA que no estaba vigente en el momento que el Consejo aprobó ese TUPA y más no mi patrocinado. Por estas consideraciones, señor presidente y dignos magistrados, solicito a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. Gracias. Señores magistrados, buenos días. Un ratito. Ya, ahora sí, puede ser uso por término de 5 minutos. Señor magistrado, buenos días. Mi presencia obedece a 2 puntos. Uno, poner en conocimiento de la judicatura que ratificamos todos los extremos de nuestra denuncia en contra del alcalde. ¿Cuál es el extremo fundamental de nuestra denuncia? Que el señor alcalde ha cometido una falta grave. Esa falta grave está tipificada en el reglamento interno del Consejo, en el artículo 125, que señala claramente lo siguiente: que corresponde al alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad. Ahora, en aplicación del principio de legalidad, solicitamos a la judicatura que confirme la sanción impuesta el 8 de abril de este año en contra del alcalde por la comisión de una falta grave que está tipificada, como ya lo vuelvo a repetir, en el artículo 125 del reglamento interno municipal, que a su vez está tipificada en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que claramente señala: suspensión del cargo. El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo del Consejo en los siguientes casos. Numeral 4, por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo Municipal. La falta grave que denunciamos y que ratificamos en este momento es que el alcalde ha contratado a una persona allegada a él sin este profesional tener los títulos correspondientes para plantear un proyecto de ordenanza que el TUPA, ¿no? O sea, este señor ni siquiera, ustedes van a leer en el expediente y los informes técnicos de la Municipalidad de Santa Rosa de Saco y de la Municipalidad Provincial, ni siquiera es profesional en derecho.
el criterio general para todos es pues que si a una persona se le contrata para realizar un TUPA, mínimamente este debe conocer de derecho, ¿no? Entonces, señores magistrados, solicitamos que se confirme o ratifique la sanción impuesta el 8 de abril en contra del señor alcalde. Eso es todo. Una aclaración, señor. Toma asiento, póngase de pie, quiere decir. El doctor, la parte contraria dice que ese reglamento no estaba aprobado. Entonces, cuando se infringió esa supuesta... O sea, no estaba vigente al momento de la supuesta comisión de la falta grave. Eso corresponderá a ustedes evaluar en el expediente, en los informes técnicos. Ya, determinar pues por el principio de temporalidad si la versión de aquí del colega es cierta o falsa, ¿no? No, le preguntaba a usted. ¿Tienes el mismo término? Sí, presidente, para puntualizar, cometí un lapsus. La ordenanza 030 que aprueba el reglamento interno es de fecha 21 de diciembre del año 2011. Y la ordenanza municipal donde supuestamente se aprueba el TUPA es de fecha 9 de junio del año 2011, cuando no estaba vigente este TUPA y existía un TUPA que no existía porque nunca fue publicado. Gracias, presidente. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces queda el foto. Expediente número 311-2012. Recurso de apelación interpuesto por doña Ana Lima Caguana contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Puente Piedra correspondiente al señor Esteban Monzón Fernández. Recurso de apelación interpuesto por el señor Henry Omar Valenzuela Espejo contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Distrital de Puente Piedra que ejerce el señor Esteban Monzón Fernández. Por doña Ana Lima Caguana concurre el abogado Ernesto Jorge Blume Fortini. El señor Omar Valenzuela Espejo no ha acreditado abogado. Por el señor Esteban Monzón Fernández concurre el abogado Jorge Luis Espichán Pérez. Tiene uso de la palabra el señor abogado apelante por el término de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorita magistrada, señores magistrados de este ilustre colegiado electoral nacional. En nombre y representación de la solicitante de la vacancia, doña Ana Lima Caguana, muy respetuosamente concurro a esta audiencia a efectos de solicitar la revocatoria del acuerdo de consejo que declara infundada la vacancia. Para estos efectos señalo en primer lugar que se trata de un alcalde que ha incurrido en actos contumaces en lo que podría denominarse la permanente infracción normativa, al punto que este colegiado electoral ya en 2 oportunidades ha resuelto pedidos de suspensión, declarándolos fundados y disponiendo la suspensión del alcalde precisamente por infracción a la ley. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que tanto se ha mencionado en los informes orales anteriores, tiene un objetivo fundamental, y lo ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones: proteger el patrimonio municipal en los actos de contratación que celebren el alcalde, los regidores y los demás servidores municipales, prohibiéndoles contratar en genérico con la municipalidad. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Municipalidades, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y la lógica que inspira la responsabilidad que la normativa constitucional e infraconstitucional impone al alcalde es la de ser el primer llamado a cuidar y resguardar el patrimonio municipal. Ello ha sido además recogido en sucesivas resoluciones de este ilustre colegiado electoral, quien ha habilitado el ingresar en el territorio de la causal de vacancia prevista en el artículo 63, tratando de considerar situaciones que desde un punto de vista estrictamente formal podrían no ubicarse dentro de esa causal.
Por ejemplo, en la resolución 254/2009, este colegiado ha señalado que no se exige que el contrato celebrado tenga una representación formal, recurriendo al concepto básico de contrato, que es un acuerdo de voluntades, que no es necesaria la suscripción de un documento escrito como elemento sine qua non que demuestre la celebración del contrato, que lo determinante es la ejecución y que es inclusive admisible la figura de la aprobación tácita. A ello, otras resoluciones de este ilustre colegiado electoral han señalado que para que se dé infracción al numeral de la ley orgánica que acabo de mencionar, se requiere la existencia de 3 elementos concurrentes: el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el conflicto de intereses. El primero, conforme lo ha señalado este digno colegiado, el primer elemento es, se satisface acreditando la existencia de una relación bilateral entre la municipalidad en tanto institución y un alcalde o regidor en tanto sujetos particulares o de un tercero vinculado a dichas autoridades. El elemento objetivo consiste en que, en realidad, en los hechos, más allá de la formalidad, más allá de la escrituralidad, se haya celebrado un contrato. Y el tercer elemento es que exista un conflicto de intereses en la actuación del alcalde o el regidor respecto a ese contrato, partiendo de la premisa que en los contratos que celebra la municipalidad, el alcalde debe ser el primer guardián del patrimonio municipal. Esta lógica tan importante y tan contundente ha sido impuesta en forma reiterada por este colegiado electoral y a ella me remito. ¿Cuál ha sido el hecho configurativo de la causal de vacancia? Consiste en lo siguiente: en que el alcalde ha celebrado un contrato con su amigo y financista, cuyo nombre voy a dar a continuación, para el funcionamiento de un taller de mecánica en un local que es propiedad de la hermana de madre de ese amigo y financista, y con ello ha pagado, según la solicitante de la vacancia, el favor político de apoyos económicos dado en su campaña. E inclusive ha llevado para reparar y dar mantenimiento una camioneta que usa el alcalde desde antes de ser alcalde, prestada o donada por su teniente alcalde, el señor Donato Díaz. Y por lo tanto, se ha dado la figura prevista en la ley orgánica. ¿Qué ocurre? El señor Juan Dávila Rodríguez, que está aprobado en autos con recibos firmados por el propio alcalde, aportó a su campaña, es, de acuerdo a la hoja RUT de la SUNAT, el representante de la empresa G-RITS Eventos y Producciones EIRL. Doctor, su tiempo ha concluido. Un minuto. ¿Puedo pedir lo que solicite? Sí, por favor. Un poquito de detalle tiene este caso, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. El señor que acabo de mencionar, el señor Juan Eugenio Dávila Rodríguez, es representante de 2 empresas, una G-RITS Eventos y Producciones y otra GSEIR Limitada. Esta segunda empresa ha sido contratada por la municipalidad y existen en autos las órdenes de pago y los cheques cobrados por esta empresa para servicios de mecánica. Y hemos acompañado pruebas adicionales que demuestran que los costos puestos en las facturas son costos superiores al costo de mercado. Ha quedado acreditado que el propio alcalde se constituyó en este local y ordenó que se repararan todas
las unidades de serenazgo de la municipalidad y luego ordenó que se reparara esta camioneta que ha estado bajo su uso exclusivo. Esto aparece en múltiples pruebas, y con esto termino, a las cuales me voy a referir brevísimamente, solamente mencionándolas, tales como la copia de los reportes SUNAT, copia legalizada de 2 recibos de 29 de abril de 2008, firmados por el alcalde recepcionando dinero para su campaña, copias de cheques pagados por la municipalidad a la empresa del señor Dávila, 5 copias legalizadas de órdenes de compra igualmente referidas a esta empresa, copia certificada de la constatación policial y de la constatación fiscal que en ese local estaban vehículos de la municipalidad y estaba esta camioneta de su uso personal, copia notarial, declaraciones, copias de recibos de el electricista y el mecánico que trabajaban pagados por la municipalidad en este local reparando la camioneta del señor alcalde y copias de manifestaciones prestadas tanto a la policía como al Ministerio Público. Es decir, se trata de una causal tipificada a la luz de la luminosa jurisprudencia dictada por este colegiado que ha sido acreditada fehacientemente con elementos probatorios contundentes. Por estas consideraciones, muy respetuosamente, señores magistrados, solicito la revocatoria del acuerdo que viene en apelación y la declaración de vacancia del cargo de alcalde del señor Monzón en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Puede hacer uso de la palabra del doctor Spichán, por término de 5 minutos, en forma indefectible. Señor presidente, señor miembro del jurado, estimado colega, es claro lo que el día de hoy se ha referido con relación al artículo 63, que es con relación a restricciones de contratación, y mis colegas anteriores han podido definir cuál es el criterio de este digno tribunal. Y me satisface escuchar a mi colega que haya hecho mención a la resolución 259 de 2009, que es con relación al ex alcalde Miguel Ríos Zarzosa, en la cual sí se demostró un contrato de relación con él, su propia empresa, y que ha hecho mención hoy día a mi colega. Pero para detallarnos al asunto, que es este tema de la solicitud de vacancia presentada contra el alcalde de Puente Piedra, ingeniero Esteban Monzón, la ley establece primero que la causal debe estar debidamente acreditada y con la documentación sustentatoria. Cuando hablamos de documentación, tenemos que hablar de una documentación netamente objetiva. Y me parece que a mi colega no se le ha dicho toda la verdad y ha sido sorprendido en esta solicitud. Primero, durante todo el proceso de vacancia, desde que presentaron la solicitud, tanto Ana Lima Caguana como Henry Valenzuela Espejo, ellos han manifestado, hasta el recurso de apelación, que existe un contrato verbal de arrendamiento entre la municipalidad y este taller de mecánica, o este taller de mecánica J-Rix, de propiedad de Juan Dávila Rodríguez. Y todos tenemos conocimiento que un contrato verbal en la administración pública no existe. Ellos han referido que el alcalde ordenó, supuestamente, el supuesto negado, lo que dice el colega, que ordenó que se repararan todos los vehículos de la municipalidad en ese taller exclusivamente para la municipalidad. Pero el día de hoy hemos presentado una prueba totalmente objetiva. El regidor Juvenal Malquichagua, quien ha presentado una serie de solicitudes de suspensión ante este digno tribunal y que se han ventilado acá en esta misma sala, ante una denuncia verbal ante la Fiscalía Corporativa de Delitos contra la Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, el 10 de noviembre del 2011, dice lo siguiente, cuando se le pregunta si ese taller es de exclusividad de la municipalidad, y él contesta, hoy día hemos presentado ese documento, ese taller es un taller particular. Prueba sustentatoria que hoy día hemos alcanzado este digno tribunal. Con eso se cae el famoso contrato verbal. No existe contrato verbal. Lo que ha existido con este taller es una prestación de servicios que ocurre con cualquier taller que existe en Puente Piedra. Cuando se requiere un mantenimiento de una unidad, la unidad de logística es la que hace el estudio de mercado y de acuerdo a ese estudio de mercado se contrata al taller que ofrece, en este caso, menor precio y mejor calidad. Y ese es el taller RIX. Cuando se nos vincula con que es un taller que apoyó en la campaña política, eso es totalmente falso. Si fuera así, pues hubiera pagado todo lo que se le debe a este taller. Al contrario,
lo que se ha hecho es capturar el patrimonio municipal. Prueba de ello, señor presidente, es que no se quiere decir las cosas como son. ¿Quién? Y ojalá que el colega pueda replicar y contestarme. ¿Quién presentó la solicitud de vacancia de Ana Lima Caguana? ¿Quién es el abogado que firma? El abogado que firma es el doctor Rodrigo Medina Torres. ¿Quién firma la solicitud de vacancia de Henry Valenzuela Espejo? El doctor Rodrigo Medina Torres. ¿Quién es el que se apersona ante la Divincre de Puente Piedra, apersonándose como abogado de Juan Dávila Rodríguez, el dueño del taller Rix? Rodrigo Medina Torres. ¿Quién es el abogado que suscribe los escritos de Juvenal Maquichagua Cosme ante la Fiscalía Corporativa de Delitos de Corrupción de Funcionarios? Rodrigo Medina Torres. ¿Quién es el abogado que presentó una declaración jurada del señor Anapán Alba ante la Fiscalía Corporativa de Delitos de Corrupción de Funcionarios Lima Norte? Es el doctor Rodrigo Medina Torres. Ahí está la relación objetiva de que un solo abogado patrocina a todo este grupo de personas. No le han dicho al colega quién es ese abogado, es el doctor Rodrigo Medina Torres. Patrocina a los peticionantes, patrocina al taller de la empresa y patrocina al regidor que ha hecho la denuncia de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Ese es mi abogado. Además de todo ello, existen autos, la ocurrencia policial de fecha 19 de octubre de 2011. Esa ocurrencia policial, ¿quién la sienta? Es la señora Toribia Susana Trujillo Rodríguez. Y es un acto unilateral. Ella va a la comisaría y declara que existe un vehículo RQX 359 en su local y menciona que ingresó por segunda vez en julio 2011. Está el documento. Entonces nos preguntamos si durante todo el proceso de vacancia ellos han referido que el vehículo entró el 9 de mayo, ¿cómo es que la propia representante, en este caso la administradora, refiere que el vehículo entró en julio de 2011? Es una falsedad. ¿Y cuál es la realidad de todo esto? Que este vehículo RQX 359, conforme está acreditado, pertenece a la empresa JD Maquinarias, SRL, cuyo representante legal es el regidor Donato Díaz Ayala. Él es el propietario del vehículo. ¿Y ese vehículo cuándo ingresó? El 1 de octubre de 2011 para un lavado de carro. Y este señor Juan Dávila se apropió del vehículo en razón de que había una deuda entre la municipalidad y su taller. Prueba de esta denuncia policial de apropiación ilícita es que se ha aperturado proceso penal ante el Juzgado Penal Permanente de Puente Piedra contra Juan Dávila Rodríguez por delito de apropiación ilícita en agravio de JD Maquinarias por el vehículo RQX 359. O sea, hay una denuncia penal que ya el Poder Judicial está ventilando y con lo cual se demuestra que este vehículo no entró en mayo ni entró en julio, entró el 1 de octubre. Y nos preguntamos, ¿cuándo se giraron las supuestas facturas a nombre de la municipalidad en forma maliciosa? Se giró el 4 de octubre del 2011. ¿Cómo es posible que un taller que dice haber mantenido un mantenimiento a un carro, desde abril haya girado el 4 de octubre? Eso es falso. Lamentablemente, señor presidente, acá se están tejiendo cosas maliciosas contra el alcalde Esteban Monzón desde el inicio de su gestión. Prueba de ello es que este pleno, en la primera suspensión, cuando el RIC, aprobado por el exalcalde Renan Espinosa el 30 de diciembre, empezaron a tejer actos maliciosos contra el ingeniero Esteban Monzón. Y yo quiero ser claro y quiero ser transparente. Acá hay una mano negra que lo preside el congresista Renan Espinosa. Él, utilizando a trabajadores como Ana Lima Caguana, al regidor Juvenal Maquichagua, a Juan Dávila Rodríguez, pretende perturbar la gestión del alcalde de Puente Piedra. Esa es la gran verdad. En tal razón, señor presidente, en base a todas las pruebas que hemos presentado el día de hoy, se establece que no existe esta causal de vacancia del artículo 63 y por lo tanto solicitamos se decida declarar infundados los recursos de apelación y confirmar el acuerdo 030-2012 de fecha 7 de marzo, por lo cual se rechaza esta solicitud de vacancia. Ya, un minuto tiene Jorge. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo rechazo las aseveraciones vertidas por mi ilustre colega respecto a un congresista y a un colega
cumple con su deber de patrocinar y como si esto desvirtuara hechos concretos que han sido vistos ya en la oportunidad anterior por este colegiado que ha suspendido 2 veces al alcalde. Acá, más allá de las personas que ejercen una profesión o que tienen un rol determinado, están los hechos. Y si ustedes van a las pruebas que hemos presentado, que son numerosas, podrán llegar a la conclusión de que aquí el alcalde usó dinero público para satisfacer intereses privados. Mi ilustre colega no ha podido negar que en ese taller se reparaban los vehículos de la municipalidad. Y no ha negado de que el señor Dávila fue el que entregó dinero de campaña al señor alcalde. Y la propietaria de ese local es la hermana del señor Dávila. Y el vehículo que usa el alcalde es un vehículo que usa hace tiempo del señor Donato Díaz, que es el teniente alcalde. Entonces hay toda una relación que no se puede negar. Yo lamento mucho, no es cuestión de personas, es cuestión de hechos, y creo que en ese sentido todo está bastante probado y pido que se haga justicia. Por el término. Con referente a lo que ha dicho mi colega, primeramente, las facturas no han sido canceladas. Estas facturas por este vehículo RQ359 no han sido canceladas, han sido devueltas a este señor del taller. ¿Sí? Ahí hay una falsa información. Segundo, el alcalde, desde que asumió el consejo, tiene un vehículo oficial a su cargo. Este vehículo, como uno de los tantos vehículos fue utilizado en la campaña municipal, es cierto, eso nunca se ha negado. Al contrario, hemos sido transparentes, como dice la ley de cuestiones electorales, hemos sido transparentes al tener cuenta de quienes han apoyado al partido. Pero eso tiene nada que ver, al contrario, si fuera cierto, señor presidente, hubiéramos pagado todo ese dinero que hoy día nos están cobrando y que este señor Juan Dávila Rodríguez Trujillo pretende confabularse con personas para imputarnos faltas que no se han cometido. Nada más, señor presidente. Ya, queda el voto. No hay más causa que llamar, señor presidente. Se levanta la sesión, pueden retirarse, señores.